Ronda, la cual va a moderar Lidia Loureiro, que es Global Marketing Manager de Grupo Infinia, y le damos la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor. Te dejo con todo. Vale, gracias, Sergio. Bueno, pues ahora va a tener lugar la mesa redonda a cargo del Grupo Infinia, que va a estar enfocada a inteligencia artificial en el sector de la publicidad. Y paso a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Laura Fontanet, directora de publicidad omnicanal de Leroy Merlin. A continuación, Alejandro Sanz, Media Manager en Vodafone España. Le sigue Borja Cameron, Head of Marketing de Electrolux Iberia. Y en último lugar, Fausto Fernández, CEO y founder de Infinia Group. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro por asistir, que tenéis una agenda muy apretada. A los que no nos conocéis, voy a presentar en primer lugar el Grupo Infinia. Infinia es un grupo tecnológico especializado en el conocimiento y activación de audiencias para el sector publicitario, operando a nivel internacional. Nuestras dos arterias principales son el DMP, que nos permiten el conocimiento de audiencias, y el DSP, que nos permiten la activación de las audiencias. Cubrimos un entorno 360 grados, ya que estamos especializados tanto en publicidad multi-device como vídeo, performance y digital out of home. Todo esto es posible gracias a que hace unos 4 años Infinia desarrolló una tecnología propia por la cual podía extraer una gran cantidad de datos que son los que posibilitan el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y automatización. De tal manera que con ello logran perfilar audiencias y generar clúster para mejorar los impactos publicitarios. Y bueno, además este año estamos especialmente orgullosos porque por primera vez hemos sido auditados por PricewaterhouseCoopers, una de las Big Four, como primer DMP auditado en su modelo de exterior. Se ha dado la certeza y credibilidad de que tenemos 230 millones de usuarios y además también se ha auditado nuestro modelo de composición de perfiles. Y dicho esto, paso para el primer foro de inteligencia artificial. Pensamos que lo más interesante era traer a los anunciantes, que son los que traducen la inteligencia artificial en un valor para el consumidor y los que realmente necesitan son los que nos cuentan las necesidades que tienen para el mercado publicitario. Y bueno, como primera pregunta va dirigida a Fausto Fernández por su expertise tecnológica para que nos defina lo que es la inteligencia artificial en el mercado publicitario. Gracias, Lidia. Bueno, esto es lo único que vamos a hablar de Infinia, porque si no parece que hemos venido a vender y lo que hemos venido es a escuchar, básicamente. La inteligencia artificial yo creo que ya se ha descrito suficientemente bien. Es un tipo de inteligencia que básicamente está creada por un ordenador y simula lo que serían los sistemas cognitivos básicamente del ser humano, ¿no? El más básico sería el tema del aprendizaje, prueba y error en el caso de una máquina, pero computada a velocidades enormes, ¿no? Todos sabemos que una máquina es capaz de procesar ese tipo de información a velocidades que el ser humano no es capaz. Con lo cual, sí que es cierto que habría que distinguir entre automatización, que lo veníamos comentando antes, e inteligencia artificial. Básicamente la automatización es la creación de un proceso que mejora de forma automática una tarea, y la inteligencia artificial es la capacidad que tiene la máquina de decidir de una manera, entrecomillada, libremente sobre cuál es la mejor decisión en cada momento por un sistema de aprendizaje previo. Bien, y con esta definición y la diferencia entre automatización e inteligencia artificial, ya os lanzo la pregunta de si realmente existen modelos de inteligencia artificial sostenibles, si estáis trabajando eso, o si todavía estamos más cerca de la automatización y bueno, la diferencia también entre ambas que implica para vosotros.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que nosotros como fabricantes de electrodomésticos aquí tenemos mucho que aportar. Actualmente nuestras máquinas ya están conectadas y el principal motivo de que estén conectadas es precisamente recoger todo ese data que nos permite aprender patrones de comportamiento de los usuarios y a partir de ahí pues poder extraer ese data que es el que necesitamos precisamente para poder aplicar este tipo de inteligencia artificial. Yo creo que una definición correcta de inteligencia artificial podría ser pues una mezcla de algoritmos, de computación y de Big Data. La parte que nos toca a nosotros concretamente es esa parte de recoger toda esa data porque actualmente yo creo que los electrodomésticos, concretamente un frigorífico, una lavadora, pueden ser incluso elementos de supervivencia. En el momento en el que tú no tienes un electrodoméstico de estos, pues te sientes muerto. Entonces, calcular el uso que le puedes dar diariamente a esto y la cantidad de información que podemos recopilar para luego poder hacerle la vida más fácil a nuestros consumidores y a partir de aquí pues aprender de los patrones de uso y de comportamiento que tienen. A ver, yo, para serte sincero, la diferencia o la frontera entre la automatización de data y la inteligencia artificial no sé muy bien cuál es, ¿vale? Pero hablando de sostenibilidad, lo que sí te puedo decir es que nuestro presupuesto destinado al comercio electrónico, que destinamos a medios pagados, es el mismo desde hace 7 años aproximadamente. Y sin embargo, nuestros pedidos aumentan exponencialmente, con lo cual bajamos el CPA, el CPL, y ahí lo hacemos gracias a no sé si la automatización o la inteligencia artificial, pero que es sostenible, por lo menos en los 7 últimos años en Vodafone, lo está haciendo absolutamente. Y yo creo que esto va a más, clarísimamente. Bueno, en mi punto de vista, o nuestro punto de vista, nosotros te podré decir que estamos más cerca de la automatización que de inteligencia artificial. Sí que es cierto que la estamos utilizando para procesos de marketing personalizado con clientes, con el objeto de aportarles más valor en los mensajes que les lancemos y también ser más rentables. Y bueno, creo que es bastante peligroso pasar a la automatización si no están los procesos finos manualmente. Con lo cual, creo que eso es antes y en muchos temas, por mucho que todos nos hablemos mucho de data y automatización, pues bueno, creo que nos queda mucho camino por recorrer. Sí que es verdad que utilizamos también en esos proyectos, ¿no?, de marketing con clientes, de marketing relacional, sí que utilizamos un poco de inteligencia artificial, porque sí que utilizamos recomendación de productos, por ejemplo, y eso ya está un poco más cerca, creo, aunque tampoco soy una experta, más cerca de la inteligencia artificial. Bien, y ya para aterrizar un poco más de tanto inteligencia artificial como de los de automatización, a día de hoy o de cara al año que viene, ¿en qué estáis invirtiendo? ¿En qué proyectos estáis trabajando? Si estáis más enfocados al tráfico a punto de venta, a optimización en digital, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, te contesto, tengo ya el micrófono, no lo voy a soltar. Nosotros estamos trabajando desde hace un año en un proyecto muy complejo, pero muy exitoso. Es decir, que bueno, pues hemos tenido la suerte que nos acompañe en este caso Infinia. No voy a hablar de vosotros, pero sí es cierto que lo hemos desarrollado con ellos. ¿Y por qué es exitoso y complejo? Porque en este foro suena raro, ¿no?, hablar del marketing offline, ¿no? Nosotros como retailer estamos muy preocupados, por supuesto, como todos los retailers, en que vaya gente todos los días a nuestras tiendas, tanto a nuestras tiendas físicas como a nuestro e-commerce. Y abordamos un proyecto, os decía, bastante complejo, que era medir nuestra publicidad offline o el buzoneo, es decir, los folletos que buzoneamos en los portales, en las casas, y cómo esos folletos eran capaces de atraer una visita a tienda física. Como veréis, es complejo, ¿no? O sea, cómo ese mundo off de una persona que reparte un catálogo en una casa, conseguimos saber si va luego a la tienda física o no. Con toda la inteligencia artificial y con toda la data y pues esto se puede hacer mucho más fácil online, ¿no? Bueno, pues nos lanzamos a hacerlo offline. Instalamos en nuestras tiendas unas antenas, bueno, cariñosamente llamadas antenas, realmente el nombre son trackers, unos trackers que eran capaces de detectar cuando la gente entraba dentro de estas tiendas, ¿vale? Lo que hicimos es digitalizar
el buzoneo con una huella por cada repartidor que dejaba un folleto en nuestros portales, los portales de las casas, se digitalizaba, ese folleto físico pasaba a ser digital. Detrás hay un tema tecnológico bastante potente y soluciona un problema del marketing, ¿no? A través de la geolocalización, tanto de las casas. Detrás de ahí hay algoritmos, hay modelos predictivos, hay el uso de un MP muy potente. Y bueno, no os voy a contar ahora todo el proyecto, pero realmente hay un poquito de todo, hay automatización, puesto que hemos conseguido automatizar los repartos. Es decir, ahora la gente que buzonea por las casas lo hace, sabe dónde tiene que buzonear, porque sabemos dónde funciona mejor una zona que otra, y ahí hay mucho de automatización inicialmente, y luego ya estamos utilizando algoritmos, ¿no? y modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué me gusta contarlo? Porque es raro, ¿no? Es raro este tipo de proyectos, pero que tienen una parte de inteligencia de las personas y otra parte automatizada. No me voy a enrollar mucho más. De hecho, yo quería aportar, porque conozco muy bien el proyecto, al final el gran reto no es sacar un insight. O sea, tú tienes un input de data, lo procesas y luego te saca un output o una insight, ¿vale?, que te sirve para tomar decisiones. En vuestro caso, ya existe inteligencia artificial porque el propio modelo, la propia plataforma te está recomendando el próximo, en este caso, buzoneo. Te dice, no, en base a las variables que conozco, que son muchas, el próximo buzoneo debería estar optimizado en base a estos parámetros. Debería repartir tanto y además debería repartir en esta zona. Eso es inteligencia artificial. Bueno, por parte de Vodafone, sabéis que las empresas de telecomunicaciones son de las industrias que más quejas de consumidores tienen. Entonces, nuestros esfuerzos están muy enfocados en el tratamiento, el buen servicio a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Por un lado, hemos desarrollado un robot que se llama Toby, que da servicio, atención al cliente y le resuelve todos sus problemas, ¿vale? De tal manera que el Toby es capaz de, con todas las preguntas que tú le haces o todas las cuestiones, de hilar puntos y dar las soluciones y trasladarlas finalmente, porque es verdad que todo no lo puedo hacer, trasladarlas finalmente al operador, que es el que ya le da el punto final. Esto primero aumenta la satisfacción del cliente, aumenta el NPS, reduce costes, que es muy importante, y esto sería por un lado. Por otro lado, hay una parte de personalización, de tal manera que cuando un cliente accede a la web, se personaliza totalmente para ese cliente. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Estos son tus productos, se le hace recomendaciones de uso que pueda hacer, etcétera. Y por otro lado también mucho foco en el uso de nuestra app, que también tiene un componente de inteligencia artificial muy importante. Es decir, todos los esfuerzos fundamentales que estamos haciendo va en torno a la satisfacción del cliente y al customer care. Y bueno, pues en nuestro caso, como decía antes, creo que muchas veces queremos correr más de lo que podemos y concretamente nosotros donde nos encontramos es aplicando la inteligencia artificial a estas máquinas, pues te permiten en un momento dado realizar un autodiagnóstico de una máquina. Todavía no se puede reparar solas, pero ya pueden autodiagnosticarse y avisar del momento en el que necesitan reparación. Hay equipos que se pueden conectar entre sí, por ejemplo, una lavadora con una secadora, para que la secadora ya sepa exactamente el tiempo que tiene que emplear en secar en función de lo que ha realizado la lavadora. Entonces, todo esto que nos lleva pues, a sacar muchos patrones de comportamiento, como decía antes, y todo ese data, ahora en el momento en el que nos encontramos es en saber cómo poder capitalizarlo para poder adelantarnos a las necesidades de los consumidores y a partir de aquí colaborar con nuestros partners, como pueden ser los retailers, y saber cómo podemos ayudar al consumidor en su día a día y concretamente pues lo que a nosotros nos interesa pues es dirigir tráfico tanto al punto de vista físico, al punto de vista online, conociendo las necesidades exactas de esos consumidores a través de todos los patrones que hemos aprendido en las máquinas gracias a la inteligencia artificial. Y hablando un poco de Toby, del buzoneo y de lo que comentabas de los patrones de comportamiento,
todo eso se basa en una cantidad de data inmensa y hay que desarrollar unos modelos que extraigan esa data, ¿no? A día de hoy es cierto que la certeza de dónde se extrae la data y si la data es de calidad falta. No hay un tercero que esté certificando que esa data realmente es buena, es de calidad, es la que necesitáis. En todo este sentido, ¿cómo os sentís? ¿Os sentís un poco desprotegidos? ¿Creéis que habría que dar un paso más allá y ser más estrictos que el GDPR? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que aquí hay distintos niveles de data, porque tienes el first party data, que lo generas tú, y eso es de total seguridad. Yo, en ese sentido, soy un privilegiado, porque trabajo en una compañía que probablemente es una industria que es la mayor generadora de first party data que pueda haber, porque puedes saber el tiempo que pasas, en el sitio que pasas, cómo navegas, etcétera. Entonces, en ese sentido, el first party data no tiene ningún problema de calidad. Otra cosa es la capacidad que tengas de gestionarlo, porque puedes tener infinidad de data y no tener la capacidad de manejarlo. Por todo lado está el third party data y eso ya, pues sí, es una caja negra, vamos. Sobre todo porque muchas veces no sabes de dónde viene, no sabes cómo se ha generado, no sabes si es un robot o es real. Es un acto de fe. O sea, la realidad es que es un acto de fe. Y hay herramientas, pues tienes un Double Verify o un MOAT que pues te detecta si es un robot o no, brand safety, pero vaya. Sí, un acto de fe, de momento, ¿no? Un acto de fe total. Bueno, tema polémico. Aquí para los anunciantes, ¿no? Igual el resto no escucháis lo que voy a decir. Nosotros, como a todos, nos pasa en el lado del anunciante, recibimos a mucha gente muy lista, muy profesional, pero todos tienen la mejor data. Esto es tal cual. En el momento que entres yo soy bastante curiosa, soy periodista, aunque no ejerzo, y me he intentado entender de todo lo que tiene que ver con la compra programática, etcétera, etcétera, para tener mi propia opinión. Y bueno, pues al final acabo igual que tú, con la misma convicción de que es complejo porque todos tenéis la mejor data y cuanto más analizas, más complejo es. Con lo cual acabamos quizás muchas veces del lado de, pues me voy con Google, ¿no? Yo, por supuesto, trabajamos con Google y defiendo a Google y tengo amigos en Google. Pero bueno, tampoco eso nos puede llevar a, oye, pues todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con un player. Creo que hay que abrirse, pero realmente deberíamos de pedir nosotros forzar a la industria a una mayor forma de auditar, a que hayan auditorías, ¿no?, de esa data, porque sería la forma en la que la gente que lo está haciendo bien pueda ganarse la vida, la gente que estamos en el lado del anunciante podamos probar y todos estuviéramos, por supuesto, mucho más tranquilos. Yo quería, perdón, una cosa a añadir, que es que ya no es solo la calidad de la data, hay un tema de la data que se nos olvida, y es la vida útil de la data. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Porque es data y ya está, y en valor absoluto, vale. Y no es verdad, porque una cookie de un mes pues no tiene el mismo valor que una cookie de una semana. Sí. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es el volumen de data que tenemos, que es tan grande, tenemos tantas fuentes de información que creo que la primera misión que tenemos todos es poder ponerle un poco de orden para poder utilizarla, porque entre los datos que tenemos nuestros, más los datos de nuestros socios o partners, más los third party, o sea, la información es brutal. Para mí eso es el primer punto. Y el segundo, que creo que es fundamental y el cual tenemos todos que aprender, que ya ha salido muchas veces, esto es mucho tema de prueba y error, y también perder el miedo a compartir el data con partners o con socios. Concretamente en mi caso yo me encuentro mucho problemas para compartir data con retailers que son un poco reacios a querer compartir su data y yo siempre insisto, digo, esto es por el beneficio mutuo, o sea, nos podemos ayudar. Entonces para mí es clave que todos perdamos el miedo a proteger nuestra data, que sí, todo está claro que es oro, pero cuanto más lo compartamos con nuestros socios, pues mucho mejor nos va a ir.
Sí, yo creo que, Laura, nosotros tenemos la mejor data. No, es broma, pero es cierto que al final estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es una caja negra. Y de aquí yo, en este caso, voy a lanzar el reto porque nosotros nos auditamos por PricewaterhouseCoopers y precisamente fue por este motivo, porque al final son cajas negras, lo habéis dicho antes, no es una caja negra. ¿Quién entra aquí? ¿Quién mete mano? ¿Cómo saco? Porque claro, no es lo mismo sacar un insight que sacar data. Son dos cosas distintas. Si yo a ti te doy un insight de una campaña y te digo, me da igual el KPI que estemos analizando, al final tú vas a coger ese insight pero no lo vas a poder tratar. Es muy complicado tratar un insight. Si yo te doy data, sí que puedes tratarla. Y es verdad que hay un miedo atroz a ceder la data porque es algo que todavía las personas, yo creo que todo el mundo pensamos que es algo súper valioso, aunque no sepamos tratarlo. Pero Eso es. le digo, no, esto es mi activo, esto me va a producir a mí unos réditos enormes, pero tampoco sabemos muy bien cómo manejarlo. Entonces, somos muy celosos de la data que tenemos y es verdad que muchas veces somos muchos los que jugamos en este sector, somos muchos los que decimos tenemos data, pero es verdad que no somos transparentes con ese data y esto es un problema real para el anunciante. Bueno, pues hemos hablado de la problemática de la data, de que en diferentes sectores está la inteligencia artificial en diferentes estadios, uno más automatización, otro más modelos inteligentes. De cara ya al futuro y a los próximos 2 años, ¿qué esperáis de la inteligencia artificial o de la gestión de los datos? ¿Qué es lo que necesitáis por parte de las empresas tecnológicas o del sector de inteligencia artificial para llevar a cabo vuestras estrategias de publicidad? Yo creo que en el sentido de no pedir a la inteligencia artificial nada. O sea, al final es que, un poco cogiendo la primera ponencia de la mañana, es súper importante que la inteligencia artificial nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, a ser más relevantes para los clientes, a aportar valor, a que la gente quiera que existamos, nosotros, el resto de las marcas. Si la inteligencia artificial nos ayuda a eso, para que se redunde en beneficio del consumidor y del cliente, pues otra cosa yo no pediría, ¿no? O sea, no a sobreimpactar a la gente que no quiera recibir nuestra publicidad. O sea, formar parte, aportarles valor. Entonces yo creo que podemos caer justamente en el caso de ahora ya sé todo de ti, entonces te voy a machacar, ¿no? Constantemente. Con lo cual, simplemente eso, que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo. Que no puedo estar más de acuerdo. Yo, por un lado, lo que quiero es vender más y más barato. Y, por otro lado, una cosa que has dicho tú, que yo creo que aquí tiene la inteligencia artificial un papel clave, o no sé a lo mejor si el papel clave es el mío inicialmente, pero creo que nos estamos cargando el sistema. O sea, creo que tenemos una sobreexplotación de la exposición publicitaria a la gente y lo que antes se comentaba de perseguir. Es que eso no es razonable. Es que no es razonable que yo compre una noche de hotel en Zamora y me sigan persiguiendo con la noche de hotel en Zamora 3 meses después. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene que tener, por lógica, un papel. Sí, bueno, por terminar, pues algo tan fácil y tan sencillo como hacerle la vida más fácil al consumidor. Yo creo que es tan sencillo como eso. O sea, tenemos que, ya es lo que estaban comentando por aquí, dejar de ser tan intrusivos para poder aportarle un beneficio al consumidor. ¿Cómo? Siendo más relevantes, adelantándonos a sus necesidades, conociendo realmente qué es lo que van a necesitar en un futuro próximo. Es decir, cuanto más relevantes seamos y menos intrusivos seamos, pues para mí creo que es el camino adecuado por el que tiene que ir la inteligencia artificial. Solo por puntualizar, ¿cuánto daño? Porque hablabas tú de retargeting o remarketing, da lo mismo. ¿Cuánto daño y cuánto bien podía haber hecho siendo bien utilizado? O sea, ambas partes, ¿no? Claro, lo que pasa, Laura, y es verdad, yo creo que por resumir un poco, al final, lo que necesitáis también, y ahí a lo mejor pues voy en contra incluso de los propios intereses de una compañía como Infinia, pero creo que estamos en un debate abierto y creo que se pueden dar opiniones de todo tipo. Yo creo que el error está en que muchos de los jugadores, los grandes DMPs, me da igual, Blue Cape, Cruz, quien sea, ¿no? Infinia o Google, Facebook o Amazon, da igual, somos o tenemos soluciones estándares
Tenemos soluciones estándares que, ok, yo tengo este tipo de motor de clusterización que te puede servir para crear estos segmentos y te los ingesto en tu DMP o te los ingesto en tu DSP o te doy insights, ok, pero no te estoy ayudando realmente a conocer a tus usuarios para que tú puedas tener una comunicación directa. El futuro va de que cada uno de vosotros habléis de forma directa con vuestros usuarios, los entendáis y luego ya montáis un modelo predictivo que os sirva para predecir cómo se va a comportar el usuario. Pero si primero no lo conocéis y nosotros, las empresas tecnológicas, no somos capaces de aportaros valor, pero para que vosotros os creéis vuestro first party data, vosotros ya, Alex, lo tenéis de sobra, pero sí para que os creéis vuestro propio DMP, para que vosotros conozcáis a esos usuarios y establezcáis una comunicación directa. Al final lo que nos quedaremos es en estar dando soluciones estándares que todos venderemos como maravillosas, pero que al final poca profundidad tiene eso, si no me meto dentro de tu conocimiento. Bueno, pues entonces nos quedamos con dos ideas principales para concluir, que es que la inteligencia artificial o modelos de automatización o desarrollos algorítmicos o lo que sea, está para facilitar la comunicación entre empresa y consumidor y para facilitar también los procesos dentro de la empresa, y el futuro pasa por conectar directamente al consumidor con la empresa sin intermediarios de por medio. Como no tenemos tiempo, de verdad es un placer teneros aquí a los tres, que nos podáis dar un poquito de luz sobre la necesidad real de los anunciantes, y daros muchísimas gracias, Laura, Alejandro, Borja. Gracias, por estar aquí. gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Laura, por moderar. Gracias, Fausto.